estación de trenes Necochea, bueno, lo que quedó. Así que vamos a seguir recorriendo. Se me hacía tarde, ya me iba. Así que vamos a seguir recorriendo Necochea, todo lo que más podamos. Pero bueno, empezamos acá, en la estación. Hoy funciona la escuela, una estación muy importante. Bueno, después que se cayó el puente, obviamente dejó de... Nunca más, con esa crecida del puente que se llevó del río Quequen, nunca más se construyó y obviamente que quedó abandonada y los trenes llegaban hasta Quequen. Que está acá nomás, a unos 6-7 kilómetros serán, como mucho. Entonces dejó de llegar acá y este era punta de ABRIL, o sea, no hay más para aquel lado. Una lástima, pero bueno, por lo menos funciona como escuela, así que eso está bueno, que funcione como escuela. Mínimamente está bastante bien, falta un poco de amor a los techos de la galería, pero mínimamente está muy bien la estación. Y allá se ve el puente colgante, el río Quequen que está allá, uno de los galpones, y hay un edificio en construcción, no sé qué será, y estamos en una parte alta. Cansados en el alma de tanto andar. Y ahí tenemos una de las calles y la estación mencionada. Ahora vamos a ir para el lado del frente para ver la estación desde el otro lado. Miren qué pedazo de andén, ¿no? La estación tiene más de 100 metros, o por ahí. Y acá tenemos el frente, ¿no? De lo que era la estación. Centro Cultural Municipal. Escuela Municipal de Artes de Necochea, Escuela de Danzas, y ahí se ve la planta alta. Está en la calle 62 21 91. La verdad que esta parte está muy buena, esta parte sí está muy buena, y la parte del andén está bastante descuidado el techo. Después lo demás está... Y ahora sí vamos otra vez al andén. Creo que es la primera vez que vengo acá así, ¿no? Siempre la he visto desde lejos, pero creo que es la primera vez que la veo tan cerca y camino por su andén.
En 1861, Edward Lumb pidió permiso para construir una línea de tren entre Buenos Aires y Chascomús. Cuando se lo aprobaron, se la pasó a la empresa inglesa Great Southern Railway Co. Ltd., que con el tiempo fue más conocida como el Ferrocarril del Sud. El 14 de agosto de 1865 arrancaron los primeros servicios. Desde ahí el tren empezó a expandirse hacia el sur y el sudeste, desplazando a las viejas diligencias. Ya en 1889 el plan era llevar las vías desde Rauch y Arbolito hasta Balcarce, y después hasta Necochea. Finalmente el 1 de agosto de 1894, el tren cruzó el río por el paso Cardiel, donde antes funcionaba una balsa, y llegó a Necochea. La estación se construyó en lo que hoy es la calle 62, entre 49 y 43. Ese pequeño ramal entre Quequen y Necochea, de apenas 1,5 kilómetros, ayudó a que el centro comercial de la ciudad se mudara hacia la calle 62, entre 61 y 49. Así, 13 años después de fundada, Necochea se conectaba al resto del país por tren. Durante los primeros años del siglo XX, el ferrocarril dio un gran empujón al desarrollo del sur del partido. Ya en 1949, durante la temporada, se corrían 10 trenes de pasajeros por semana, 4 nocturnos y 6 diurnos. 3 de los trenes rápidos que salían de noche hacían el trayecto en 8 horas y 35 minutos por la vía Chas. Los otros 3 trenes diurnos tomaban la ruta por Tandil y San Manuel, y tardaban unas 12 horas y 10 minutos. En los rápidos, los asientos eran numerados. Desde que el tren llegó a Quequen en 1892, pasaron solo 16 años para que el ferrocarril creciera a pasos agigantados. Ese desarrollo impulsó la creación de nuevas localidades y cambió por completo el ritmo de la región. El primer tren llegó a Necochea el 1 de agosto de 1894. Todo había empezado mucho antes, cuando la línea salió desde Capital Federal, llegó a Chascomús y más tarde a Dolores, en 1857. En 1863 se sumó el tramo Dolores-Ayacucho y después se completaron los 88 kilómetros hasta Balcarce. El primer puente. Aunque hoy todos recuerdan al puente Ezcurra, lo cierto es que el puerto tuvo varios puentes a lo largo de los años. En 1911 se inauguró el primer puente que unió Necochea con Quequen. Se llamó puente de servicio y al principio, solo lo podían usar los peatones. Este puente fue construido por la empresa francesa Société Grand Travaux de Marsella. Este fue el primero de 5 puentes que conectaron ambas márgenes del río Quequen entre 1911 y 1980, cuando la inundación derribó al Ezcurra. Antes de este, el primer puente que cruzaba el río fue el de las Cascadas, que estuvo en funcionamiento entre 1878 y 1915. Pero el puente de servicio de 1911 fue el primer puente construido específicamente para conectar Necochea y Quequen. En esos tiempos, la zona portuaria de Necochea estaba mucho menos poblada que la de Quequen. De hecho, la empresa Bustos Morón y Zarciuski fue la encargada de iniciar la construcción del puente, que iba a unir lo que hoy son la bajada de la calle 562 en Quequen con la 38 en Necochea. Si te fijas bien, todavía se pueden ver las bases del puente. Pero en febrero de 1915, una gran crecida arrasó con el proyecto. Se descubrió que había problemas con el suelo y también con la ubicación del puente, lo que obligó a parar todo. Al mismo tiempo, en 1911 se construyó el primer puente de servicio del puerto, a la altura de la calle 536. Era un puente peatonal, una estructura bastante frágil que no duró mucho. Solo estuvo operativo hasta 1916, cuando se construyó el segundo puente. Este segundo puente tenía un objetivo mucho más grande: permitir el paso de las enormes piedras para la escollera sur. Para eso necesitaban una estructura más fuerte que pudiera soportar el paso del tren y además, no obstruir la navegación del río. Así fue como las vías del ferrocarril, inglesas y francesas, se unieron cerca de los elevadores, formando una horqueta, un brazo hacia Quequen y el otro hacia Necochea. El plan era que el tren llegara hasta la grúa Titán, que estaba construyendo la escollera en ese momento. Lo más interesante de este segundo puente era que era móvil, es decir,
giraba para dejar pasar los barcos río arriba. Pero con el paso de los años, el puente dejó de ser útil porque la escollera ya estaba terminada. Por eso, desarmaron la estructura y la reutilizaron para construir el primer puente vehicular. El último puente, finalmente en 1924, se inauguró el puente carretero que permitió a los vehículos cruzar de una ribera a la otra. Pero no duró mucho tiempo funcionando al máximo, ya que en 1934, Ecos Diarios publicó un artículo anunciando su posible desaparición. El puente permaneció en pie hasta 1969, cuando fue desarmado. En 1970, comenzó la construcción del puente Ezcurra, que se levantó sobre las bases de un antiguo puente ferroviario que había estado en funcionamiento desde 1946 hasta 1969. Con la caída del puente Ezcurra, a fines de abril de 1980, terminó la historia de los puentes del puerto, que durante muchos años fueron la clave para la comunicación entre Necochea y Quequen.
puente colgante de Necochea, conocido como Puente Hipólito Yrigoyen, es una estructura emblemática que une las ciudades de Necochea y Quequen, cruzando el río Quequen Grande. Sus principales características incluyen una longitud total de 270 metros, con un vano central de 150 metros y dos vanos laterales de 60 metros cada uno. Está suspendido por 32 cables de acero anclados en dos grandes macizos de hormigón. Desde su inauguración, el día 21 de julio de 1929 es motivo de orgullo para todos los necochenses, ya que en ese momento solo existían 4 de su tipo en todo el mundo, uno sobre el río Rin, frente a Colonia, y 3 sobre el río Allegheny, en Pittsburgh. Esta obra de ingeniería única en el país por su estructura y característica es una de las pocas que quedan en pie, y contemplarlo es una verdadera maravilla, teniendo en cuenta el gran despliegue que debió realizarse al momento de su construcción. El puerto de Quequen, también conocido como Consorcio de Gestión del Puerto de Quequen, está en las riberas de las ciudades de Quequen y Necochea, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Se encuentra justo en la desembocadura del río Quequen Grande en el mar Argentino. Es un puerto natural, rodeado por dos escolleras, la norte y la sur, también llamadas este y oeste por la forma diagonal de la costa. Es uno de los puertos cerealeros más importantes del país. En 2022, movió 7,5 millones de toneladas de carga. El puerto es administrado por un consorcio, y la seguridad está a cargo de la Prefectura Naval Argentina, con el apoyo de la Municipalidad de Necochea. El faro y el descanso de los lobos. Un dato curioso es que justo en la entrada del puerto, se encuentra un faro que guía a los barcos. Y en la margen de Necochea, hay un lugar conocido como el descanso de los lobos, donde se pueden ver muchos lobos marinos de un pelo. La escollera norte, por su parte, es la que limita el puerto en el lado de Quequen. El nombre Quequen viene del idioma del pueblo originario Et, que significa barrancas altas. Al otro lado del río está Necochea, la ciudad que le da nombre al partido. ¿Cómo llegar? Por tierra. El puerto está a 528 kilómetros de Buenos Aires, a 345 kilómetros de Bahía Blanca, y a 131 kilómetros de Mar del Plata. Se puede llegar a través de la Ruta Provincial 88, que conecta con Miramar y Mar del Plata, y la Ruta Provincial 227, que va hacia Lobería y Balcarce. Además, el puerto está comunicado por 3 puentes, el Dardo Rocha, el Domingo Taraborelli, y el Hipólito Yrigoyen, que es uno de los 2 puentes colgantes que hay en Argentina. Por aire, también se puede llegar por avión, ya que hay un aeropuerto en Necochea. Por mar, el acceso marítimo es bastante fácil, ya que a solo 1.500 metros de la boca del puerto, ya hay una profundidad natural de 46 pies, lo que facilita la navegación. Un poco de historia. El puerto de Quequen tiene una historia que va de la mano del desarrollo de Necochea y Quequen. Las primeras operaciones portuarias fueron en 1863, 2 años antes de la fundación del partido de Necochea. En 1882, el puerto ya había movido unas 3.980 toneladas de carga, con la llegada de 71 barcos. El primer cartero del puerto fue Ramón Portau, nacido en 1911. A finales del siglo XIX, el puerto era diferente a como lo conocemos hoy. En la época de la dispersión, los primeros pobladores exportaban lana y cuero desde el paraje Los Manantiales, cerca del puente Taraborelli, en la margen de Necochea.
Los primeros barcos que llegaban eran pequeños, llamados pailebots, que usaban caballos y sogas para cruzar la barra en la desembocadura del río. A fines del siglo XIX la llegada del ferrocarril afectó bastante al puerto, ya que muchos productores usaban el tren para llevar su producción al puerto de Bahía Blanca. Pero en 1900 un grupo de vecinos, liderados por Ángel y Murga, apoyó las inversiones portuarias de Ángel Gardella. A pesar de los problemas, el Congreso aprobó en 1908 una ley para construir un puerto de ultramar. En 1911 comenzaron las obras que dieron forma al puerto de Quequen actual. La empresa francesa Société des Grands Travaux de Marseille se encargó de construir las escolleras y los sitios de embarque, entre otras cosas. Las obras terminaron en 1922, pero recién a finales de la década, las grandes empresas de exportación, como Bunge y Born, empezaron a usar el puerto para comercializar cereal. Para 1930, el puerto ya movía 500.000 de toneladas de cereal, con la mayor parte llegando por transporte terrestre, 60%, y ferroviario, 40%. A lo largo de los años, el puerto siguió creciendo. En los años 40 se construyó el elevador Antonio de Tomaso con capacidad de 120.000 toneladas, y también se empezaron a ampliar las escolleras. En las décadas siguientes, la pesca se consolidó en el puerto con nuevos proyectos de ampliación de la infraestructura. Sin embargo, no fue hasta los años 80 cuando el puerto pasó por una gran reestructuración. En los años 90 se creó el Consorcio de Gestión de Puerto Quequen en 1994, lo que le dio un nuevo impulso. Gracias a las inversiones del sector privado, se extendió la escollera sur hasta los 1.600 metros, y el puerto alcanzó un récord de 6,5 millones de toneladas operadas en 2016 a 2017. Me voici à poil à l'hosto. L'aiguille hypodermique me cherche les lipides. Le toubib s'alarme de mon masque livide. T'inquiète, Doc, il n'est jamais trop tôt. You get down, but never running from this down. Can I think you said you never get anything better than this? 'Cause you're gonna round in circles, and anyone knows your trouble. 'Cause you're writing in the big book. Now giving me the look. Estación de Necochea de fondo, para allá estaría Quequen. Y acá, obviamente, nada, se termina. Es punta de riel. Necochea es punta de riel. Quiere decir que no hay otra estación. Así que desde acá les mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo en el próximo video. Espero que les guste, que les haya gustado. No olviden de suscribirse. No cuesta nada, muchachos. Vamos. 2025. ¿Qué es gratis hoy? Nada, ¿no? Ni la suscripción de Netflix es gratis. Hagan clic en la campanita y pongan me gusta. Alguien, si conoce esta estación o se ha venido cuando el tren funcionaba, que haga los comentarios. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chau. Hola, hello. Aquí vamos, Brasil. Todo el viaje registrado. Esos viajes como ir a Bolivia. A mí eso me gusta. Esto es Leblon.